Hola a todos, soy Mónica Barleta y esta vez traigo otro tema que hasta ahora no toqué mucho, aunque si bien lo toqué en las cartas de Johnny Yoko mirando cómo una revolución solar o cómo los tránsitos o las direcciones anuncian un casamiento, nunca nos pusimos a analizar lo vincular. Que bueno, la realidad es que es uno de los temas principales por los cuales uno observa su carta, observa la carta de la persona con la que se está vinculando, sea cual sea el formato de ese vínculo. Eh, Así que bueno, en principio ese es el tema que me interesa tocar. Posiblemente haga varios videos. Así que en este quiero marcar algunas cosas de entrada, y es que uno de los grandes errores de mirar las cartas con sinastría es tratar de observar punto por punto. Por ejemplo, mi Sol en conjunción con su Marte, mi Luna en oposición a su ascendente, etcétera. Cuando observamos las cartas punto por punto en sinastría, o sea, mirando el planeta de uno, qué contacto hace con el planeta del otro, nos estamos perdiendo de lo fundamental, y es que si yo tengo una luna compleja en mi carta, luna conjunción Plutón, cuadratura Marte, vamos a decir, y me vinculo con alguien que contacta con mi luna, lo que va a salir en el vínculo desde mí va a ser esa luna, cuadratura Marte y en conjunción con Plutón. Eso va a garantizar que el vínculo sea un vínculo feliz. Bueno, mm, posiblemente sea un vínculo que traiga sufrimiento por las características de Luna-Plutón, Luna-Marte, que traiga mucha intensidad, que traiga mucha transformación. ¿Mm? Hay que ver si eso puede ser tolerable para cada uno de los integrantes del vínculo, ¿no? O sea, un vínculo que despierta ese tipo de situaciones tiene que poder sostenerse desde otros lados, porque si lo que me une al otro es mi luna Plutón, porque el otro con su sol contacta mi luna Plutón, entonces posiblemente no la esté pasando bien, a no ser que, bueno, yo trabaje en esto que tiene que ver con las grandes transformaciones y quitarse la piel, ¿no? Reciclado que generalmente provoca Plutón después de destruir, ¿no? Porque Plutón tiene esa característica. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Bueno, primero de todo, es ver las cartas individualmente. Entonces, viendo las cartas individualmente, vemos cuáles son las herramientas que tiene esa persona para vincularse. ¿Mm? Así que bueno, hoy traje dos cartas de un vínculo muy complejo en su momento y del cual se hizo una película, que son las cartas de Auguste Rodin, el escultor, y Camille Claudel, también escultora. Un vínculo muy complejo en donde este, Rodin aparentemente tenía una relación con Camille donde, eh, según cuentan en las historias y en los testimonios, era una relación muy sufrida porque él tenía otras mujeres, muy sufrida de parte de Camille, ¿no? Él tenía otras mujeres, inclusive ella hizo mucha obra, y hay una obra que ya se las voy a mostrar, que es tremenda, donde describe su vínculo con Rodin. Bueno, pero para que esta situación de tanto sufrimiento haya durado tantos años, debería estar resonando en la carta de ambos. ¿Mm? Había algo que lo estaba sosteniendo. ¿Mm? Había algo que lo estaba sosteniendo en la carta de cada uno, y esa es la idea que vamos a ver hoy. Bueno, esta es la carta de Camille Claudel, vamos a empezar por ella. Fijémonos que tiene el ascendente en Escorpio, vamos a arrancar por el ascendente Escorpio y el regente Marte. Yo tomo a los regentes tradicionales, no tomo a los regentes modernos. El regente Marte está en la casa 7.
ya de entrada eso indica un vínculo con el otro en donde para encontrar mi camino busco el espejo en el otro, ¿no? O sea, pone una relevancia en lo que es lo vincular, el encuentro con el otro, ¿no? La persona es como si el ascendente marcara una dirección en la vida, una dirección de crecimiento, de descubrimiento, de desarrollo, pero al mismo tiempo el regente del ascendente te dice dónde va a estar al ubicarse por casa, te dice, bueno, esta casa, esta área de la vida va a ser fundamental para que vos sientas que sos, que te estás encontrando, que vas por tu camino. En el caso de ella, el regente del ascendente está en Géminis, en la casa 7, poniendo la relevancia en el otro. Lo siguiente que vemos es Venus. Vamos a mirar un poco a Venus de esta carta porque yo con Venus me vinculo. Y aparte Venus es regente de la casa 7. Así que Venus doblemente nos va a traer significados de la forma de Camille de vincularse. Por su significado universal, tiene que ver con los vínculos, con lo que a mí me gusta, con cómo me complemento, cómo me equilibro con el otro, el amor, el romance. Y aparte, en esta carta en particular nos va a hablar también del otro, porque es regente, va a describir el otro. De hecho, Tauro, un signo de tierra, describe bastante bien a un escultor. Entonces vamos a analizar este Venus. Venus en Capricornio, otra vez nos vuelve a hablar del escultor, ¿no? Porque Rodin tallaba piedra. Así que acá hay una descripción, como que Rodin encajara en esa descripción de la casa 7. Y vemos también que aparte Venus tiene una cuadratura con Saturno. Esto ya da una característica y es que la persona está vinculada o entiende, perdón, entiende el vínculo como, como una cuestión en donde posiblemente tenga que sostener. Eh, por otro lado, Saturno desde la casa 12 también habla de pérdida. ¿Qué es pérdida en esta situación? Bueno, si yo fuera una astróloga medieval, diría que las relaciones con las personas que tengan su vida le van a ocasionar pérdida, sufrimiento y esclavitud, que es lo digamos, es el significado tradicional de la casa 12. ¿Mm? Pero bueno, sacando toda esta cuestión de la esclavitud y cosas así, que si uno en realidad mira lo que fue la historia de Camille con Rodin, algo hay, más bien que eso tiene que ver con la carta de cada uno, no es que él la esclavizó, sino que simplemente eso está en la carta de ella. Eh, bueno, de alguna manera este Venus-Saturno también tiene que ver con un límite. Yo me abro Venus y me encuentro con un no, me encuentro con frialdad, me encuentro con distancia, con límite. Entonces, ¿esto necesariamente puede traer sufrimiento? Bueno, no necesariamente. En realidad, para ser sinceros, un poco de sufrimiento trae, porque en principio las primeras experiencias son muy frustrantes, pero a medida que uno madura, los aspectos Venus-Saturno se pueden convertir en justamente la maduración del amor. ¿Mm? Pero como todo lo tocado por Saturno implica tiempo. ¿Mm? Los aspectos de Venus-Saturno en un principio de la vida son sufridos. A medida que la persona va aprendiendo de sí misma y vinculándose cada vez mejor por una cuestión de experiencia, bueno, esto se va alquimizando, se va transformando en otro tipo de relación, no en una relación donde yo me abro y el otro me dice que no, pero sí en una relación donde nos manejamos con responsabilidad, quizás no con aspamento, no con grandes demostraciones. Posiblemente eso a ella le habría costado porque es
Sol conjunción Júpiter en Sagitario, o sea que tiene y la Luna en Aries, o sea que hay una cuestión de fuego muy expresiva. Entonces es posible que este aspecto Venus-Saturno haya sido chocante de alguna manera y que le haya jugado algo muy decepcionante desde otros lugares, ¿no? Otro de los planetas implicados en lo vincular es claramente la Luna. Acá tenemos una Luna en Aries, en conjunción con Neptuno. Bueno, en principio esto es la ilusión, ¿no? Una persona que es capaz de enamorarse, de vivir un romance, de tejer un montón de fantasías, y posiblemente de no conectar con la realidad. ¿Mm? Cuestión también dada por la conjunción Sol-Júpiter, que tiende a negar algunos aspectos duros de la vida, ¿no? Entonces acá tenemos una luna Neptuno que prefiere, antes que el mundo de la realidad, prefiere el mundo de los ensueños. Por supuesto que luna Neptuno para un artista es genial, para un poeta, un músico, es genial, ¿no? Porque eso eh, despierta nuestra imaginación, despierta nuestra sensibilidad. Ahora, en lo vincular, donde uno se topa con el mundo de la realidad, entonces ahí puede haber problemas porque posiblemente yo prefiera vivir en mi mundo que ver lo que está sucediendo, ¿no? Y el aspecto entre Venus-Saturno me va a mostrar lo que está sucediendo en el vínculo con el otro. Algo que también me está diciendo mi ascendente. Mi ascendente me dice que el camino de mi vida y de aprendizaje va a tener que ver también con el vínculo con el otro. ¿Mm? Bueno, esta es la carta de Rodin. Observemos que tienen varias cosas en común que comparten, pero antes vamos a hacer una mirada sobre la carta, sobre cómo se vincularía esta persona. Entonces entramos por el ascendente, ¿no? Ascendente Capricornio. Saturno es el regente del ascendente y está en conjunción con Venus. Bueno, eso por un lado lo convirtió en artista, y artista de la escultura, ¿no? Artista de la piedra, de la talla, del contacto con la materia. Así que desde ese lado es genial, Venus-Saturno. Desde otros lados también está hablando de una capacidad o de una cualidad de lo vincular que tiene que ver con el límite y que también tiene que ver con la restricción, con la frustración. ¿Mm? De alguna manera Saturno cada función que toca la enfría y genera cierta inmadurez en lo que tiene que ver con esa función. Por eso, quienes tienen los aspectos Venus-Saturno, inclusive aspectos en trígono o en sextil, esos son más fáciles, pero no dejan de ser un aspecto de Saturno que enfría a Venus. Los que tienen estos aspectos Venus-Saturno, a la larga, con el tiempo, Saturno cumple. Pero hay que ser saturnino en los vínculos. Para que esto no sea una desilusión, uno tiene que ser saturnino. Quiere decir ser realista. Como dice un autor, eh, hacerle el sacrificio al Dios adecuado. En este caso sería eh, hacerle el sacrificio a Saturno, eh, ser de alguna manera medido. Esto sería como ser saturnino en lo vincular, ¿no? No ser no vivir en la ilusión, vivir en el mundo de la realidad, aportar a cada cuestión su tiempo, su espacio, quitarle quizás los floripondios y todos los adornos que suelen venir acompañados por el romance, ¿m? El romance venusino. Saturno, acompañando a Venus, puede dar solidez en el vínculo. No es tan incompatible Saturno con Venus. Con lo que es incompatible es con la inmadurez. Entonces, en una situación en donde yo todavía estoy ilusionada y viendo en el otro lo que no es,
Entonces, seguro que el aspecto Venus-Saturno me va a traer desilusión y me va a terminar cortando el vínculo de alguna forma. En algún momento eso se va a cortar. Otra cuestión que nosotros tenemos acá es otro Sol-Júpiter. O sea que nosotros con Camil teníamos una conjunción Sol-Júpiter, acá también tenemos una conjunción Sol-Júpiter. También nos está hablando de una cuestión de generosidad, de amplitud, pero también hay algo jupiteriano. Recordemos que Zeus, el Júpiter griego, tenía mujeres por todos lados, no estaba acostumbrado a que le digan que no. Digamos que la vivencia de Sol-Júpiter en un varón de mitad del siglo XIX es muy distinta que la de una mujer en esa misma época, ¿no? En este caso, esta persona puede llegar a ser tranquilamente un Don Juan y eso no chocar con el sistema de creencias de la época. En el caso de una mujer, eso era mucho más difícil, mucho más difícil. De hecho, Camille terminó despreciada, encerrada, y su obra, encerrada me refiero a encerrada en un psiquiátrico. Creo que no se comprendía la pasión femenina. Y su obra olvidada, ¿m? Al lado de la de Rodin, cuando realmente la obra de Camille es tan buena como la de Rodin, ¿no? En este caso, en el caso de Rodin, ahora miremos un poco la luna, ya que la luna es regente de su casa 7. Entonces la luna no solamente que va a hablar de lo que necesito, sino que también va a describir a su pareja por significado universal y por significado accidental. Entonces, ¿cómo está la luna en esta carta? Bueno, primero en el signo doble de Géminis. Todavía no vamos a compararla con la de Camille, pero bueno, es un signo en donde que se siente muy cómodo con la ambigüedad, de alguna manera, con estar un poco acá, estar un poco allá, con las vidas dobles, el doble hogar. Necesita la luna en Géminis tener otras opciones, no puede quedarse con una porque eso le genera angustia. La luna en Géminis necesita tener otros lugares donde refugiarse, otros lugares afectivos donde refugiarse. Y si vemos acá la luna, está en la casa 5, que es la casa del amor, y en oposición a esa conjunción Venus-Saturno. De Venus está un poco lejos, está más cerca de Saturno. Sin embargo, como es una configuración, como es una conjunción Venus-Saturno, Saturno actúa junto con Venus y viceversa. Entonces, donde actúa Saturno va a actuar Venus. Si la Luna se opone a Saturno, también va a tener que ver con Venus. Y acá hay una dicotomía entre la esposa y la amante, teniendo un aspecto entre Luna y Venus, un aspecto de tensión. Hay algo que le cuesta a la persona, quizás la mujer, el aspecto maternal, el aspecto de protección de la mujer, no lo pueda compatibilizar con el aspecto sexual o sensual de lo femenino. Entonces, bueno, en general, esto es un aspecto difícil también para lo vincular, porque cuando en lo que es una pareja, si la pareja se convierte en padre o madre, entonces se empieza a alejar del objeto erótico que a uno le resultó atractivo en un principio, sea varón o sea mujer. Cuando ponemos las cartas juntas, adentro está la carta de Camille, por afuera está la carta de Rodin. Cuando ponemos las cartas juntas, vemos muchísimas concordancias punto a punto, muchísimas. Entonces decimos, ah, bueno, por ejemplo, el ascendente de Rodin, 23 grados de Capricornio, cae justo en conjunción con Venus de Camille. Quiere decir que ahí la persona de Rodin despertó el amor en Venus. Aparece Rodin
con su cara, que es su ascendente, y despierta en el otro su Venus. ¿Mm? Acá está, despierta su Venus. Y aparte es muy acorde a esa Venus. ¿Por qué? Porque esa Venus, que está en Capricornio, obviamente que vibra en el mismo signo que el ascendente, aparte también tiene una cuadratura con Saturno. ¿Mm? Entonces quiere decir que a esta persona, la persona que tiene Venus, Saturno, le cierra, le sirve, digamos, de alguna manera le genera amor, eh, el vínculo con otro que de alguna forma la limite. Entonces, ¿con quién me voy a vincular? Bueno, con quien tenga también dentro de su sistema este límite, esta relación entre Saturno y Venus. El amor es impedimento, el amor es frustración, el amor es no hacer lo que uno quiere. Eso sería como mirarlo desde un lado frustrante o limitante. En otro nivel maduro, Venus-Saturno es justamente es amar a pesar de, ¿m? Es poder quedarse con lo más maduro, con lo más eh, profundo del vínculo, no con los adornos del vínculo, no con el romance neptuniano, sino con la realidad. Te acepto como sos. Eso sería el nivel más maduro de Venus-Saturno. Te acepto como sos. En cambio, en un nivel inmaduro es el otro, cada vez que yo me abro, me dice que no. Y eso a mí me genera sufrimiento. Pero en mi carta yo tengo eso. Yo en mi carta tengo esa historia de que cuando me abra, me van a decir que no. De alguna manera yo, al vincularme con el otro, busco hacer mi carta. No hay no tiene otro sentido que ese. Es mi carta puesta en lo que es lo vincular. Voy a experimentar mi carta. Si no experimento mi carta, esa relación no dura nada. Entonces, bueno, acá tenemos que Rodin puso el ascendente sobre el Venus de Camila, entonces despertó en ella el amor. Me gusta esta persona, me siento bien con esta persona. Está bien, a mí esta persona, cada vez que yo me abro, me frustra, no me da lo que yo necesito, lo que yo quiero, mejor dicho, para no usar un término lunar. Al mismo tiempo, desde la óptica de Rodin, es vincularse con alguien que sea capaz de tolerar que él, o que Rodin, eh, limite su entrega. Porque él ya tiene también esta carta, esta posición, entonces, bueno, él también se va a vincular con alguien que pueda, que tenga esta misma o algo parecido en su carta natal. Acá vemos también otra concordancia. Si bien no está partil, el sol de Rodin está en el ascendente de Camille. Quiere decir que de alguna manera el camino de Camille se ve iluminado por el sol de Rodin, y eso es muy gráfico en lo que tuvo que ver con la carrera de Camille como escultora. O sea, ella arranca su trabajo, su oficio, su vocación como aprendiza en el taller de Rodin. Así que eso realmente describe un poco lo que a ella le pasó al principio, cómo lo conoció, lo admiraba. Donde hay un sol y hay un ascendente, quien pone el ascendente admira lo solar del otro. Y de alguna manera el otro le marca un camino a través del ascendente. Esta solaridad de Rodin era un sol Júpiter, o sea, Rodin era su maestro. Su maestro, y así es como ella lo vivió. Después, la realidad es que había muchas concordancias en la carta. Uno diría, bueno, pero a ver, el Sol sextil Venus, la Luna, el Sol de Rodin sextil al Venus de ella, el Venus de Rodin en conjunción al Sol de ella. Acá tenemos otras concordancias que realmente son
muy, muy fuertes, ¿no? La luna de él en conjunción con el Urano de ella, donde uno podría decir que le despierta la creatividad, que le despierta su singularidad. Claro que es un Urano en 8. Pero bueno, acá, ¿a dónde vamos? Volvemos a la carta original. Todo tiene que ver con la carta original. Porque si esto fuera tan bueno, ¿por qué hubo tanto sufrimiento en la relación? Esta es una obra de Camille. Se llama La Edad Madura. Acá se representa a ella misma, que la vemos en posición de ruego, eh, pidiéndole algo a este hombre que se está yendo de la mano de ella, se aleja de ella, llevado por otra mujer que tiene como una cara de bruja. ¿Mm? Bueno, esta es la esposa de Rodin, esta es Rodin, y esta es Camille. Así es como ella describe el vínculo. ¿Mm? Rodin no estaba para ella. Rodin mantenía el vínculo con su esposa y para Camille esto era un sufrimiento. Y así lo representó en su escultura, creo que su escultura más famosa, La Edad Madura. Entonces, como para sacar una conclusión, ¿no? Lo importante en las sinastrías es qué factor despierta en mí esa persona. Porque no importa que tengamos una sinastría buenísima, si yo hay cuestiones que no tengo resueltas o que, bueno, que en mí misma, de mi carta, me provocan sufrimiento, entonces, bueno, el vínculo va a ser así. Ahora, también uno va hacia eso, uno va hacia esa experiencia, uno tiene que atravesarla esa experiencia para sacar cada vez para tener cada vez un vínculo un poco más maduro, más depurado, ¿no? O sea, acá ella tiene la experiencia de lo vincular como una pérdida, una frustración. Evidentemente, bueno, ella tuvo ese vínculo con Rodin. ¿Y qué hubiera pasado si, bueno, cuando se termina el vínculo con Rodin, si ella hubiera seguido experimentando otro tipo de vínculos? En una de esas, este aspecto se hubiera desarrollado de otra manera, eh, hubiera alcanzado algún tipo de síntesis, en donde cada vez a medida que voy madurando en mis relaciones está incluido lo saturnino. ¿Mm? Acá hay una gran contradicción y es que tengo una necesidad grande de vivir en un mundo de ilusión y por otro lado me choco con la pared en lo que es lo vincular. Entonces, en tanto uno no tenga esto comprendido o por lo menos un poco estudiado o un poco trabajado o un poco visto en su vida, siempre va a seguir repitiendo situaciones en donde me vinculo desde lo lunar, desde el mecanismo lunar, y entonces en donde veo al otro como un salvador, como en este caso, que es Luna-Neptuno, ¿no? O como que me salva, o como que yo lo salvo a él, digamos, de alguna manera sería algo así, y no conecto con la realidad. ¿Mm? Son dos aspectos muy distintos entre sí, son prácticamente como incompatibles, pero bueno, están en una misma persona, como suele suceder en casi todas las cartas. Todos nosotros tenemos aspectos en las cartas que son incompatibles entre sí y tenemos que lidiar con eso, y a eso los psicólogos lo llaman neurosis. Eh, y estamos sanos. Pero bueno, este es el trabajo que es lo que hay que hacer en lo que son los estudios de las sinastrías. No tiene sentido mirar punto a punto una carta para ver cómo me voy a llevar con esa persona. Lo único que tiene sentido es observar cuáles son mis herramientas para vincularme y cómo funcionan en lo que es el vínculo con esta persona en particular. ¿Qué es lo que despierta? Esta es la única forma.
Bueno, espero que les haya servido para algo y ya traeré otros ejemplos. Gracias a todos.